Gloria al Señor, amén. Bien, por favor, abra su Biblia y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis, ¿verdad? Bueno, la semana pasada culminamos el capítulo 21, y hoy vamos a abordar el capítulo 22. Amén. Y el mensaje de hoy yo le he titulado A otro nivel. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? A otro nivel. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 22. Téngalo ahí, por favor. Y vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 19, aunque no los vamos a leer todos en este momento. Pero hemos estado hablando acerca de el patriarca llamado Abraham. Es el padre de la fe. La Escritura le llama el padre de la fe. La Escritura también le llama amigo de Dios. También se le conoce como el padre del judaísmo y también padre del cristianismo, porque dice la Escritura que de la descendencia de Abraham procede el Mesías. Amén. Entonces estamos viendo que durante esos 21, del capítulo 12 específicamente hasta el capítulo 21, hemos estado aprendiendo de la vida del patriarca Abraham, ¿verdad? Hemos visto que no era un hombre perfecto, al contrario, tenía muchas cuestiones, ¿verdad? Pero la Escritura nos da testimonio de él. Amén. Jesús dijo, el testimonio de uno mismo no es válido, sino quien otro da testimonio de ti. Entonces, como recordábamos y meditábamos, nuestro Señor no oculta los errores de nuestra vida, pero tampoco opaca la transformación de la misma, ¿sí? Porque no ocultó las cosas que hizo Abraham. Él, que inspiró la Escritura, podría haber guardado la reputación, por así decirlo, de Abraham. Sin embargo, todo está establecido y tiene un propósito. Amén. Veíamos que de David tampoco ocultó el pecado cometido con Betsabé y la muerte de Urías Eteo, ¿verdad? Pero la Escritura y el Espíritu de Dios le llama que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces podemos ver que en la Escritura se manifiesta la grande misericordia de Dios, que no oculta los errores de los personajes de la Escritura, pero tampoco opaca esa gloria que ha derramado sobre ellos. Entonces, por eso, ese mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, entonces son hechas nuevas. Ahora bien, eso no significa que nuestro pasado en el mundo natural es borrado. Él borra nuestras rebeliones, ¿verdad? Así que usted diga, ¿y ahora qué voy a hacer si alguien de mi pasado se encuentra en mi caminar? ¿Creerá o no creerá en mí? Bueno, lo que importa es que Cristo ha perdonado tus pecados y Dios ha borrado tus rebeliones. Amén. De aquí en adelante deben de conocerte como una persona diferente. Amén. Bien, y en base a esto, hoy vamos a hablar el capítulo 22 de Génesis. Es un capítulo muy maravilloso. Y ahí en el capítulo 22, arribita, ¿verdad? Tiene un pequeño título y dice, Dios ordena ¿a quién? Que sacrifique a Isaac. Bien. El mensaje de hoy se llama A otro nivel. Si bien es cierto que Abraham había caminado en obediencia delante de Dios, lo que estaba a punto de ocurrir en su vida lo iba a llevar a otro nivel de obediencia. Amén.
Tenemos que lo último que había acontecido en la vida de Abraham es que había tenido que echar de su lado a su hijo Ismael junto con Agar, la egipcia, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 21. Si usted escuchó el audio, se va a familiarizar un poco más con esto. Entonces, la Escritura dice, en el primer versículo del capítulo 22, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? Y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Y lo primero que yo quiero compartirle es que hay un llamado diferente. Número uno, un llamado diferente. Amén. Durante estos capítulos, si usted echa un poco memoria, nos habla que Dios tenía diversas formas de visitar a Abraham, ¿verdad? Lo podía visitar en la noche, cuando le dijo: sal de tu tienda y mira las estrellas, si las puedes contar, podrás contar tu descendencia. Nos está hablando que esa era una hora de la noche. Las estrellas solamente se ven en la noche, o incluso cuando apenas está amaneciendo, aún se alcanzan a ver. La Escritura también nos dice que estando a mediodía, el Señor se presentó con otros dos ángeles, ¿verdad?, al calor del día, y dice que Abraham corrió a atenderlos. Entonces la Escritura nos habla que las visitaciones de parte de Dios en la vida de Abraham eran en diferentes horarios. Amén. Ahora, ese primer versículo aunque no nos dice la Escritura, podemos entender que fue en el transcurso de la noche, porque en el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, después de haber recibido la indicación por la mañana, y se levantó muy de mañana. Entonces podemos entender que este llamado pudo haber sido en el transcurso de la noche, ¿verdad? Y dice que fue después de lo que aconteció. La Biblia no nos relata cuánto tiempo aproximadamente haya ocurrido o haya pasado esta situación, ¿sí? La Biblia no nos dice, cuando dice aconteció después, no nos dice inmediatamente. Puede pasar cierto periodo de tiempo. Amén. Yo le quiero ir explicando esto. Pero en el primer versículo hay una diferencia de los otros llamados que Dios le había hecho a Abraham. Amén. No es igual a los otros llamados. Hay algo diferente. Y para eso dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió: heme aquí. Al leer esta versión, yo le platicaba a la pastora que nos da gramaticalmente nos da una afirmación y nos dice que probó Dios. Pero en el original hebreo hay una palabra, que esa palabra se la voy a tratar de escribir acá. Esa palabra es davar. Perdón por los que nos escuchan en el audio si hay silencio, pero estamos escribiendo davar, que significa palabra, ¿sí? Pero en esa parte de la Escritura, en el original significa, esta es como un deseo. Una traducción textual sería: y quiso Dios probar a Abraham. O sea que hubo una intención de Dios en la prueba hacia Abraham, ¿sí? Cuando leemos nosotros dice: y probó Dios a Abraham. Sin embargo, en el original nos dice: y quiso Dios probar a Abraham. Hay una razón,
hay un porqué de esta situación que pasó a Abraham. Dios quería llevarlo a otro nivel, ¿sí? Y la Escritura dice que todos los que amamos a Dios, las cosas que nos ocurren para bien. Siempre hay una razón y un propósito en la vida de hombres y mujeres que están caminando según el corazón de Dios. Hay una razón por la cual Dios les prueba, ¿sí? La otra palabra que aparece ahí es esa palabra precisamente probar, ¿sí? Y la palabra probar o el verbo probar en el hebreo es el mismo verbo para prueba y para tentación. Es la misma palabra. Tentar y probar en hebreo se expresan con la misma palabra. Toda prueba es sin duda una tentación y tiende a mostrar las disposiciones del corazón, si son santas o impías. Oiga bien, se lo voy a decir otra vez. Toda prueba es sin duda una tentación y tiende a mostrar las disposiciones del corazón. La Escritura dice que cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, fue el propósito de Dios que permitió que anduvieran en el desierto, y le dijo, para probar lo que había en su corazón. Cuando hay una prueba en la vida del creyente, también se puede convertir en una tentación. ¿En base a qué? A la disposición de su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás siendo probado, pero lo que hay en tu corazón, las intenciones de tu corazón, ¿sí?, te pueden llevar también a tropezar. Sin embargo, en esta parte de la Escritura, Dios no estaba probando para hacer pecar a Abraham. Dios lo estaba probando para que él desarrollara un nivel de fe diferente, ¿sí? Entonces Dios estaba probando a Abraham y dice, y quiso Dios poner a prueba a Abraham. Ahora, uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente. ¿Entiende lo que es omnisciente? ¿Qué es omnisciente? Ese es omnipresente. La palabra omnisciente significa que todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe absolutamente todo del hombre, ¿sí? Él sabe, Él conoce nuestras decisiones, Él conoce aún nuestras palabras antes de que nosotros las podamos pronunciar. Ahora, Dios ya sabía que había en el corazón de Abraham, y lo vamos a ver en unos instantes. Y la forma en la que Dios estaba probando a Abraham era para que pudiera salir de su corazón cualquier cosa que pudiera impedirle desarrollar su fe, ¿sí? Ahora, cuando tú eres probado o probada de parte de Dios, es para que tú puedas saber en qué nivel te encuentras y lo que realmente hay en tu corazón, ¿sí? Porque no es lo mismo estar bien y expresar palabras favorables cuando tienes todo, cuando tienes salud, cuando tienes dinero, cuando tu casa está bien, ¿verdad? No es lo mismo cuando pasas por una prueba. Muchas veces cuando no somos probados, creemos, y hay muchos creyentes que consideran que tienen fe.
que consideran que creen en Dios y que tienen un nivel de fe alto. ¿Cuándo vienen a conocer si verdaderamente tienen ese nivel de fe? Bueno, cuando Dios les pasa por una prueba. ¿Sí? Es ahí donde Dios les va a manifestar a ellos lo que Él ya sabe. Dios ya sabe cómo están por dentro. Lo que Dios está haciendo es sacarlo para que el mismo hombre o mujer pueda reconocer lo que hay en su corazón. Amén. Antes de saltar al versículo 2, quiero mencionar otra cosa que me parece muy importante. En el original hebreo, aparece en el primer versículo de la Biblia, espero y vean y espero escribirlo bien. Aparecen estas dos palabras. Estas palabras vienen así. Esta palabra es la palabra et, que significa a. Eso significa. En el primer versículo, y quiero compartírselos, porque en el primer versículo de Génesis capítulo 1, no vaya, solamente se lo quiero compartir. Génesis capítulo 1, versículo 1, la escritura dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el texto original diría, si esta es una preposición, la preposición a. Entonces, alguien decía, si lo traducimos de manera textual, diría: en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Gramaticalmente, esa preposición a como que estaría de más, pero en la Biblia no hay nada que esté de más. Tiene una razón por la cual está ahí. Ahora, esta palabra que aparece ahí y aparece aquí para decir: y probó Dios a Abraham. ¿Por qué se los menciono? Porque esta palabra es la primera letra del alefato hebreo, y esta es la última. Esta se llama Aleph y esta se llama Tau. Esta es la primera letra y esta es la última letra. Para dárselos a entender es tomándolo de esta manera: desde el principio hasta el final, Dios probó a Abraham. Desde el principio hasta el final. Porque aun cuando le fue a buscar esposa a Isaac, él todavía fue probado. Fue probado cuando le dijo Dios: sal de tu tierra. Entonces, desde el principio hasta el final de la vida de Abraham, fue probado de parte de Dios. ¿Sí? Eso se lo quise compartir para que entendamos entonces esto que es a otro nivel. Amén. Entonces, Dios lo llamó y le dijo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió. Abraham no sabía lo que Dios le iba a pedir. Abraham respondió como en las otras ocasiones. Abraham no sabía lo que estaba a punto de escuchar. ¿Sí? Abraham no lo sabía. Por eso su respuesta inmediata fue: heme aquí. ¿Sí? Entonces podemos ver que hubo una intención y quiso Dios probar a Abraham. Entonces vemos que desde un principio hasta un final fue el propósito de Dios pasarlo por las pruebas a Abraham, por un propósito. Al final Abraham se le conoce como el padre de la fe. Porque si alguien tuvo fe en su vida, ese hombre se llama Abraham. ¿Sí? Porque toda su vida, desde que fue llamado hasta que partió de esta tierra, fue un hombre de fe. ¿Sí? Entenderlo así.
Amén. Porque estamos entrando en un punto de la vida de Abraham que lo cambia radicalmente. Vimos ya un Abraham que en 2 ocasiones dijo de su mujer que era su hermana. Y vimos otras cosas, pero estamos hablando que en este punto de las Sagradas Escrituras, Abraham estaba siendo llevado o iba a ser llevado a otro nivel de vida. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que hubo una intención de Dios. Desde el principio al final probó Dios a Abraham. Y él respondió, heme aquí. El versículo 2 dice, y dijo, toma ahora, ¿a quién? Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, ¿en qué? Sobre uno de los montes que yo te diré. Leamos otra vez. Y dijo, toma ahora. Pregunta, ¿era el único hijo de Abraham Isaac? No. ¿Quién otro era su hijo? Y entonces, ¿por qué le dice tu único hijo? Porque era el hijo de la promesa. Esa palabra tu único es una palabra hebrea que tiene que ver con unido, pero por implicación amado. Unido o amado, pero también significa único. Ajá, ¿por qué se lo doy a conocer? Porque sería esa palabra, si lo sustituimos como único por amado, entendemos por qué vuelve la palabra a enfatizar Isaac, a quien amas. Porque no era su único, pero sí era el más amado. Era el que más unido estaba Abraham. Entendamos que tuvo que echar a Abraham a Ismael y Agar. Entendamos que solamente Ismael, como lo vimos la vez pasada, vivió entre 14 y 16 años con Abraham. E Isaac vivió más años. Era el hijo de la promesa, pero era el hijo legítimo e hijo de su esposa. No era único, era el más amado y el más unido. ¿Sí? Ahora vamos a ir entendiendo poco a poco todo esto. Hay quienes dicen que Isaac, cuando fue ofrecido, tendría aproximadamente unos 20 años de edad. ¿En qué nos basamos eso? Porque en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hay idiomas como en el que se escribió la Biblia o del Antiguo Testamento que definen muy bien ciertas palabras. Ocupan una palabra para niños que tienen que ver de cierta edad a cierta edad, otra palabra para joven, otra palabra para varón, para muchacho. En base a ese concepto de cómo fue escrito, cuando dice muchacho, está ocupando una palabra que tiene que ver con un adolescente de más de 16 años hasta un joven soltero de 26, máximo 30 años. Ahora se lo voy a explicar por qué. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando inició su ministerio? 30. Porque en ese momento ya se le consideraba, cuando llegaban a los 30 años, ya eran considerados varones u hombres. ¿Sí? Antes de eso eran considerados jóvenes o muchachos. Por eso es que podemos entender que Isaac, dicen, en base a eso, que probablemente tendría unos 20 años de edad. ¿Sí? Ahora puede entender por qué es que lo amaba tanto Abraham, porque después de que cuando Ismael se fue, Ismael tenía como 16 años,
Isaac tenía como 3 o 4 años, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. Entonces estamos hablando que por lo menos 16 años había estado conviviendo más Abraham e Isaac. Ahora usted me va a decir, ¿y para qué quiero yo saber todo eso? Porque va a entender a dónde Dios iba a llevar a Abraham. Si no podemos ver los pequeños detalles, no vamos a poder realmente extraer lo que ahí hay. ¿Sí? Entonces mire, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de ¿qué? ¿Y qué le pidió Dios que quisiera con Isaac? Y ofrécelo allí. Y mire, hermano, Abraham estaba familiarizado con los holocaustos. Él sabía lo que era un holocausto, un sacrificio. Entienda bien que esa vez, en esa ocasión, cuando Dios le habla a Abraham, y ese Dios que se le había revelado, y Abraham no se esperaba el mandato. Ese es el segundo punto. Vamos a ver el mandato. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio? El mandato que Dios le dio dice, toma ahora a tu hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Le pide hacer algo que quizás para Abraham no era desconocido. Recuerde que Abraham venía de Ur, de los caldeos, una nación pagana. En aquel tiempo, y usted, ¿cuántos han leído historia de México? ¿Han leído de los aztecas? ¿Han leído han escuchado que ellos hacían sacrificios? ¿Por qué hacían sacrificios humanos? Para los dioses. ¿Con qué razón? Por ejemplo, si no había lluvia, pensaban que los dioses estaban enojados y ellos tenían que sacrificar a una persona para que los dioses se apaciguaran en su enojo e hicieran llover. O si venía una catástrofe, un temblor o un volcán en erupción, ellos decían, los dioses están enojados, vamos a matar a alguien para apaciguar la ira de los dioses. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? Que en aquellos tiempos también eso se hacía. Abraham sabía que muchas veces en aquel tiempo hacían sacrificios humanos. Ahora, imagínense que ese Dios que lo llamó le pide hacer un sacrificio humano. O sea, como para empezar, bueno, imagínense, ¿por qué Dios, si se supone que es diferente a los demás dioses, por qué me está pidiendo que yo haga un sacrificio humano y no de cualquier persona, sino de mi hijo, de su hijo amado? La razón de este acto no se comprendía fácilmente. ¿Usted se puede imaginar lo que ha de haber pasado por la mente de Abraham? Después de tantos años, después de mucho tiempo, una noche Dios le habla y le dice, Abraham, toma a tu hijo. Hasta ahí va bien la cosa. Vete al monte de Moriah. Hasta ahí va bien la cosa. Pero la cosa cambia cuando le dice, y ofrécelo en holocausto. Estamos hablando que Abraham tenía más de 100 años. Estamos hablando que toda su vida había querido ser padre. Estamos hablando que cuando era un viejito tuvo la dicha y el favor de Dios de que su esposa Sara pudiera concebir a su hijo Isaac.
Y ahora, después de tanto tiempo, después de estar conviviendo, después de estar pasando un tiempo juntos, después de que parecía que las cosas iban bien, de pronto Dios sale con que lleva a tu hijo y ofrécelo a tu hijo Isaac y ofrécelo en holocausto. ¿Será que acaso Abraham estaba amando más a su hijo que a Dios? ¿Será que la intención de Dios era mostrarle a Abraham que estaba amando más la promesa que al dador de la promesa? Muchos de nosotros tenemos muchos Isaac. Y si quieres crecer, en algún momento Dios te va a llevar a que sacrifiques ese Isaac, eso que tú amas tanto. La pregunta es, ¿estaremos preparados para renunciar a aquello que tanto amamos? Porque muchos de nosotros, hasta el día de hoy, incluyéndome yo, y yo le decía al Señor, gracias por hablarme, porque yo le decía al Señor, ninguno de nosotros ha llegado a ese punto de ser desafiado en la obediencia. No es un desafío venir a la iglesia y salir de tu casa en pleno sol. Ese no es un desafío obedecer. Si tú piensas que ese es un desafío, ¡ay, qué gran sacrificio estoy haciendo! ¡Qué obediente soy por Dios! No, ese no es. Eso no es un sacrificio. Amén. Es que está lloviendo. ¡Ay, qué sacrificio voy a hacer hoy! Y qué obediente soy, porque aún ni la lluvia me detiene para ir a la iglesia. Amado hermano, eso no es realmente una obediencia a otro nivel. Hay gente que podría cobrar una pensión aunque esté granizando. Eso se llama interés. Hay gente bueno, no es pero ahorita en los programas que hay gente que luego está 2, 3 de la tarde en el pleno sol, ¿verdad? Para recibir un apoyo, un beneficio. Y muchas veces nosotros consideramos que estamos haciendo y que estamos siendo bastante obedientes. Por eso es que este punto es bien importante. Aquí Dios está llevando a otro nivel de vida a Abraham. ¿Quién era la persona del sacrificio? Isaac. Su hijo no era un toro, no era un cordero. Le estaba pidiendo lo que más amaba. ¿Sí? Quizás si le hubiera dicho, llévate un cordero, Abraham no hubiera tenido problema. Pero le estaba pidiendo lo que más. ¿Qué es lo que más estás amando? Y si Dios te dice, necesito que me entregues eso para que puedas crecer, ese va a ser el desafío. ¿A dónde lo tenía que llevar? Al monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? Mire, desde donde estaba Abraham, se lo voy a ir explicando, desde donde estaba Abraham hasta el monte Moriah, habían 3 días de camino. 3 días de... ¿Usted se puede imaginar esos 3 días en la mente de Abraham? Tenía tiempo suficiente como para huir. Él ya sabía lo que iba. Los demás no. Usted se puede imaginar estar con algo durante esos 3 días y que está viendo lo que más ama y tiene que ir caminando. Usted puede saber la situación emocional en la vida de Abraham. No era algo sencillo. En esos 3 días
pudo haber renunciado a su fe. Por eso le digo que la prueba también nos puede provocar. A veces nosotros, cuando algo no se resuelve en el tiempo que queremos, somos tentados a abandonar el camino, somos tentados a renegar de Dios, somos tentados a cuestionar a Dios. ¿Sí? Porque se manifiesta lo que hay en el corazón. Imagínense 3 días de camino. ¿Cuál era la manera en la que lo iba a ofrecer? ¿Sabe? El holocausto primero era degollarlo y luego cortarlo en pedazos y quemarlo. ¿Usted sabe lo que es entre obedecer a Dios y obedecer tu carne? ¿Seguiría Abraham adherido a Dios aunque le quitara su más querido tesoro terrenal? Nosotros sabemos lo que pasó, pero Abraham no lo sabía. Le estaba quitando su tesoro más amado en esta tierra. ¿Sí? Fue un mandato muy diferente. Por eso estamos hablando que esto fue llevado a otro nivel. ¿Sí? Había una razón por la cual Dios estaba aprobando a Abraham. ¿Sí? Número 3, vamos a hablar, ya vimos, ¿verdad? El llamado, un llamado diferente. Número 2 fue un mandato: toma a tu hijo, vete al monte Moriah y allí ofrécelo en holocausto. Ahora vamos a entrar a la obediencia de Abraham, porque eso solo pasó en el transcurso de la noche. Vamos así a imaginarlo. Esos 2 versículos. Yo no sé cómo usted le ha pasado que a veces le dan una noticia en la noche y usted se le va la noche como si se fuera y ya se la pasó pensando. ¿Le ha tocado ese tipo de noches? Sí. Y Abraham, la noche se le ha de haber ido como agua entre los dedos. Ahora vamos a ver la obediencia de Abraham. Amén. En el versículo 3 dice: y Abraham se levantó, ¿qué? Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Y a quién? Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Nunca fue el oro probado en fuego tan ardiente. ¿Quién, salvo Abraham, no hubiera discutido con Dios? Tal hubiera sido el pensamiento de un corazón débil, pero Abraham sabía con quién trataba. La fe le había enseñado a no discutir, sino a obedecer. La fe le había enseñado a no discutir, sino a obedecer. En ningún momento vemos que Abraham haya discutido con Dios. Abraham pudo haberlo hecho. Recuerde que cuando Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? ¿No podía él rogarle por su hijo? Si había intercedido por una ciudad pecadora, ¿no podía hacer lo mismo? Pero este era un mandato de parte de Dios. La fe le había enseñado a no discutir, sino a... Y el problema muchas veces en nosotros es que tendemos a discutir y a cuestionar a Dios cuando nos pide algo, y muy pocas veces obedecemos de manera sumisa. ¿Sí? O con verdadera obediencia. Porque dice la Escritura que muy de mañana se levantó y preparó todo.
Él pudo haberse quedado ahí, pero él sabía con quién estaba tratando. El escritor a los Hebreos nos revela que él sabía que Dios podía resucitar de los muertos a su hijo Isaac. Pero es solamente hasta en Hebreos es que nos aclara. Pero en ese momento no nos dice la Biblia. Pero la Biblia sí nos dice que él determinó obedecer, no cuestionó. ¿Sí? En las cosas de Dios, quien consulte con carne y sangre, nunca ofrecerá su Isaac a Jehová. Escuche bien, en las cosas de Dios, quien consulte con carne y sangre, nunca ofrecerá su Isaac a Jehová. En otras palabras, Dios te puede pedir algo, pero si tú vas y le preguntas a una persona que no está en un nivel espiritual, nunca podrás ofrecer ese Isaac a Dios. ¿Sí me explico? Porque esa persona te va a decir, no, pero, ay, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Ay, ¿cómo te vas a ir de ciudad? Ay, ¿cómo vas a...? ¿Sí me explico? ¿Cuántas personas Dios no les ha dicho que haga algo y en vez de obedecer sin preguntarle, ahí van, ¿y cómo ve, hermano? Y más si ese hermano está más chueco que... No, hermano, no está bien, ¿cómo cree que va a dejar eso? No, hombre. Y Dios lo quiere llevar a otro nivel de vida, pero no tiene la determinación de obedecer sin cuestionar. ¿Cuántos de nosotros obedecemos sin cuestionarle a Dios? ¿Cuántas veces quizá Dios nos ha pedido algo y nosotros lo primero que hemos hacerle es preguntar, ¿y por qué, Dios? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Eso es bien importante saber. Quien consulte con carne y sangre no podrá sacrificar a su Isaac, a Dios. ¿No? Hoy recuerdo lo que mi esposa y yo leíamos de una evangelista muy conocida hace muchos años, Kathryn Kuhlman, ¿te acuerdas? Yo ya se los he platicado, pero Kathryn Kuhlman era una mujer que Dios lo usaba mucho en milagros y sanidades. Y resulta que se enamora de un varón, un hombre casado. Ella se enamora, ella es una joven soltera, usada por Dios. En una campaña conoce a este hombre que también era un ministro que predicaba. La cuestión es que este hombre deja a su esposa para vivir con Kathryn y se casan legalmente. Cuando ella se casa con él, sin consultarle a Dios, se casa, la presencia de Dios la deja y se va. Y tiene una biografía la escribió un amigo de ella. Dice que ella se sentaba, después de que era una mujer usada por Dios, ella se sentaba al final en una silla y lloraba lágrimas, porque había preferido el amor de ese varón que la presencia de Dios. Llegó un momento, ella lo amaba, ella textualmente decía, nunca amé a un hombre como a este hombre. Lo amé con todas mis fuerzas, me perdí por él, decía ella. Una noche, el Espíritu Santo le habla a ella y le dice, Kathryn, debes elegir. Yo quiero usarte, pero elige. O es él o soy yo. Elige. Esa noche, ella dice, yo lo amaba, dice, yo estaba perdidamente enamorada de él. Pero el Señor me hizo esa pregunta y me dijo, o es él o soy yo. Toda la noche llega el varón por la mañana y ella le explica lo que había hablado con Dios. Y le dijo, tomé una decisión. Elijo al Espíritu Santo. Aquí terminamos, nunca más me vuelvas a buscar. Yo no te voy a buscar. Aquel lloraba y ella lloraba porque no es que lo estaba dejando porque no lo amara.
No lo estaba dejando porque había otro hombre que le gustara, no. Lo estaba dejando por alguien que le demandó amarlo más, como Abraham a Isaac. Dice que ella tomó el tren y se fue. Nunca más se volvieron a ver. Si ella hubiese preguntado con alguien, probablemente le hubiera dicho ese alguien, si no estaba en el mismo nivel: ay, no, ¿cómo lo vas a dejar si estás enamorada? Sigue lo que te dicta tu corazón. Pero la Escritura dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Ahora, esos son niveles de obediencia, niveles diferentes. No es ese mismo nivel de que tienes que salir de tu casa y llegar temprano al culto, no. Estamos hablando que es un nivel diferente, ¿sí? Pero hay una razón por la cual Dios nos prueba. Imagínate decirle a Sara lo que Dios le había mandado. No contribuiría al bienestar emocional de Sara. Imagínate que Abraham se infiere que no le dijo a Sara, no le dijo a Isaac, no le dijo a sus criados. Imagínate estar cargando todo ese peso en su interior. Porque si le decía a Sara, probablemente Sara hubiera estorbado el propósito, ¿sí? Por eso es que decimos que quien consulte con carne y sangre nunca ofrecerá a Isaac. Si, ay, pero es mi hijo, imagínate la ancianita, la viejita. No sé qué hubiera hecho. Por eso Abraham decidió ni decirle a su siervo, porque a lo mejor su siervo le dijo: tú estás loco. Le hubieran impedido, le hubieran imposibilitado llevarlo a ese nivel que Dios quería llevarlo. Amén. Yo espero que pueda comprender lo que yo le estoy compartiendo. Porque cuando yo lo recibí, hermano, yo le tuve que pedir perdón a Dios. Porque yo no he experimentado este nivel. Sí dejé mi trabajo, pero eso no es gran cosa. No sé. Pero a veces nosotros ya nos acomodamos y pensamos que somos mega obedientes a Dios, cuando Dios todavía no nos ha pedido realmente algo que nos vaya a doler. Y si tú quieres crecer, prepárate para que te duela. Aleluya. Sí, porque qué bonito decir: ay, yo quisiera ser como Abraham. Yo quisiera ser como Moisés. Y luego veremos la vida de Moisés. O como David. O como Pedro, como Pablo, como Débora, o como Esther. Amén. Si le hubiera dicho Isaac, hubiera ido Isaac obedientemente, quizás le hubiera estorbado. Amén. Por consiguiente, podemos comprender la extrema agonía del obediente padre, que silenciosamente dejaba el campamento sin avisarle a la esposa acerca del destino de su hijo. Él salió de su tienda silenciosamente, caminando, siendo procesado, siendo quebrantado, siendo desafiado. ¿Sí? Era un asunto personal. Aquí vemos una tipología de Cristo, hoy no la veremos, pero también esto nos enseña una tipología de Cristo. Dice que en primer lugar Él se levantó muy de mañana, indicando la prioridad del pedido de Dios. ¿Sí? Fue lo primero que hizo. O sea, imagínese el nivel de sumisión, de obediencia. Levantándose muy de mañana, dándole prioridad total. En segundo lugar,
hace todos los preparativos para el viaje, toma un asno para la carga, toma a 2 siervos jóvenes como ayudantes y toma a Isaac. En tercer lugar, Abraham lleva los elementos necesarios para ejecutar el holocausto. En el versículo 6 dice que lleva fuego y toma un cuchillo. Todos estos, ¿cómo podemos llamarle? Elementos nos muestran una obediencia total de Abraham. Se levantó muy de mañana, preparó el asno, preparó la leña, tomó a Isaac, se llevó a 2 sirvientes, llevó fuego, llevó cuchillo. Nos está hablando de una obediencia a otro nivel. Y él ya había obedecido cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero esto, hermano, muchas veces nosotros hemos crecido y la Escritura dice que todos tenemos una medida de fe, pero la fe se desarrolla también, y la fe se desarrolla a través de las pruebas. ¿Quieres que tu fe se desarrolle? Tendrás que ser probado en tu fe. ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? A mí no me lo diga, porque llegará su momento en que Dios te pida algo. Si a veces no queremos sacrificar el sueño en la noche, que Dios te pide una noche, una velada de oración y te da el sueño, ay, que está muy fuerte de frío. Te pide que ayunes, pero esa mañana te llegan con garnachitas y tostaditas. Ay, pues ahí lo dejo para otro día. Si con eso no puedes, ¿se puede imaginar algo más? Yo cuando estaba recibiendo este Dios, yo dije: ay, Señor, vergüenza me da. Porque estamos hablando que ese nivel de obediencia es otro. ¿Sí? Y yo dije: yo creo que soy obediente, sí, pero todavía no he sido desafiado en algo que realmente me manifieste, sí, mi fe. Aleluya. Podemos seguir adelante. Entonces entendemos que Abraham va con Isaac durante 3 días caminando, ¿sí? Él conociendo, sin decirle. A veces usted cuando le cuentan algo ya lo quiere decir a los 10 minutos, ¿verdad? Y le dijeron: no le digas a nadie esto, ¿verdad? Ahora imagínese callar algo de esta magnitud. ¿Usted se ha callado algo que le ha aquí en la mente todo ese nivel de doloroso? Sí, es doloroso. Eran los últimos días, los últimos instantes, y él no le podía decir ni podía despedirse de su hijo. ¿Sí? Era su hijo quien amaba. Es que estamos hablando de decidirnos. Que Dios, el propósito era, Dios quería enfocarle nuevamente a Abraham, a amarlo y a obedecerlo ciegamente. Y a veces nosotros nos hemos cegado con lo terrenal, amamos mucho otras cosas. Hay quien ama mucho su trabajo, un hobby, una relación, a uno mismo, su familia. Por eso es que aquí podemos entender cuando Jesús dijo: y el que no deja a padre y a madre. Cuando nosotros leemos y estudiamos a detenimiento, nos encontramos con un Dios que es grande, pero que también nos lleva a una grandeza y a una dependencia total de Él. ¿Sí?
Es realmente extraordinario. Amén. En el versículo 7, y vamos a ir rápido porque se nos está yendo el tiempo. Amén. Versículo 7 dice: entonces habló Isaac, ¿a quién? Y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entendamos que Isaac sabía que iban a adorar, que iban a ofrecer un sacrificio, pero él no veía lo que iban a sacrificar. ¿Sí? Este diálogo es uno de los más dramáticos, y la respuesta de Abraham es que Dios proveerá. Y no era una mentira. Él creía, Abraham creía que ese Dios que lo había llamado podía proveer. Él no sabía. Él estaba diciendo, él no era una mentira piadosa. Estaba él ahí con esa expresión, no estaba diciendo su dependencia total de Dios. Amén. No se nos indica ninguna expresión de sentimientos. Las acciones, cuando llega en el versículo 9, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios, ¿qué? Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. ¿Sí? Al llegar al monte, Abraham ejecuta uno por uno todos los actos, hasta el último, en cumplimiento de la demanda de Dios. No se nos indica ninguna expresión de sentimientos. Las acciones se realizan en silencio, con toda exactitud y sin cuestionamientos. Sin duda, cada piedra para componer el altar estuvo moldeada con la sangre de Abraham, y cada leña de la pila empapados con sus lágrimas no vertidas. ¿Cuál habría sido la agonía de Abraham cuando las cuerdas iban atando las muñecas y los tobillos y el cuerpo del muchacho eran colocados sobre la leña? ¿Qué habría surgido en la mente del muchacho? Porque desde el que recibió la indicación, dice que llegó y empezó a poner las piedras, las leñas, sin poder decir nada. Y lo amarró de las manos. ¿Sí? Usted se puede imaginar todo lo que estaba viviendo Abraham emocionalmente, psicológicamente. ¿Sí? Era su hijo amado. No era su único hijo, era su hijo más unido, su hijo más amado. Era un muchacho. Amarrarlo, ponerlo ahí, sin que Dios estuviera presente. Abraham decidido, quién sabe cuánto dolor, quién sabe cuánta agonía. Solo los verdaderos hombres y mujeres de Dios saben lo que se sufre y el precio que tiene uno que pagar. ¿Sí? Sacó el cuchillo, dispuesto a degollarlo. En ningún momento vemos que Abraham titubee. ¿Cuántas veces nosotros no hemos titubeado en el camino? A veces, ¿verdad? Que con cualquier cosita ya nos desanimamos, ya quiero volver atrás. Ya quiero dejar todo tirado. ¿Sí? Y ese mismo Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Ahora, entienda que Él no es malo, Él lo hizo con un propósito. ¿Sí? Hoy en día
pensamos que Dios no actuará de la misma manera. Pero si es el mismo Dios de antes, puede llevarnos a un desafío. Y si te dice que renuncies a algo, por eso no ames algo más que Dios. Ama más a Dios. Sí. Porque ese amor terrenal te puede desviar del propósito de Dios. ¿Sí? Y Dios te ama tanto que te lo va a mostrar, porque le interesa más tu alma. ¿Sí? Tienes que entender eso, hermano. Por eso, dale a cada cosa su debido lugar, pero dale a Dios el primer lugar en tu vida. ¿Sí? Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Entonces, versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea que llegó el momento, levantó su mano para llevar a cabo aquello que Dios le había pedido. Sí. Aquí entramos en el punto número 4. La bendición resultante. Amén. Viene la respuesta de Dios, que se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, se manifiesta después que Abraham había completado todos los pasos para ofrecer a Isaac en sacrificio. ¿Verdad? Ya había completado todos los pasos. Ya Isaac estaba en el altar. Después de eso, en el versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. En segundo lugar, el ángel de Jehová se manifiesta en voz audible. La respuesta de Abraham es la apropiada para el hombre de fe cuando reconoce la voz de Dios. En tercer lugar, Dios queda satisfecho con la prueba. Ya no hay necesidad de seguir con la prueba hasta el final, porque Dios reconoce el temor de Abraham. En el versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El temor es la actitud propia y correcta del hombre hacia Dios, y es la actitud que guía a uno a no desobedecer u ofender a Dios en nada. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Amén. En cuarto lugar, Dios provee un carnero, como la fe de Abraham le había declarado anteriormente. Versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un ¿qué? En un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Todas las declaraciones de fe fueron cumplidas. Él le dijo a sus siervos: iremos a adorar, volveremos y Dios mismo proveerá. ¿Verdad? Así dice en el versículo 5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Verdad? Y en el versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá. Entonces todas las declaraciones de fe fueron cumplidas. Fueron a adorar, regresaron y Dios también proveyó. Todas las acciones que demandaban obediencia fueron realizadas. Amén. La prueba trae beneficios permanentes a la vida y a la relación de todos. Abraham también ahora conoce que el Dios que prueba es el Dios que provee.
Sí, porque en el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será. ¿Cuál es el nombre de ahí? Jehová Jireh. Hemos visto en Génesis varios nombres de Dios. Hemos visto el Shaddai, el Olam, el Elión, Jehová Roy, ahora Jehová Jireh. En algún momento les compartiré qué son esos nombres. Amén. Entonces dice, Abraham conoce que el mismo Dios que prueba es el mismo Dios que... En otras palabras, aquel que prueba, que le des todo, es el que te proveerá también para lo que necesites. ¿Sí? Dios le proveyó de un cordero a Isaac. Ahora, ¿cuántas veces quizás nosotros hemos dudado de la provisión de Dios? Si Dios muchas veces te llama a dejar algo, no dudes. Porque si dudas, no vas a ver el favor de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo o des algo y no lo has hecho? Porque has puesto tu mirada en las cosas terrenales. El mismo que te prueba es el que te va a proveer. ¿Sí? Por eso es que hay mucha gente que le cuesta trabajo dar para Dios. No ofrenda, no diezma, no da lo que Dios le pide, porque duda de Dios. Y si Él te prueba, Él también te va a proveer. ¿Sí? Ahora Abraham conocía que el mismo Dios que prueba es el mismo Dios que provee. Y finalmente, y como resultado de la prueba, Dios renueva su pacto y su promesa con Abraham. Esta renovación o reconfirmación tiene estos elementos. En el versículo 15 primero es el ángel de Jehová y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Entonces confirma otra vez esa comunión. Segundo, Jehová, el Dios que personalmente se diera a conocer a Abraham y a su pueblo, jura por sí mismo en relación del pacto. Porque el versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Por quién juró Jehová? Por él mismo. ¿Sí? Hebreos dice que no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo. Número 3, en el versículo 17 dice, los términos del pacto y la promesa son delineados nuevamente. En el versículo 17 dice, de cierto te bendeciré. Otra vez bendiciones. ¿Qué más? Descendencia incontable. ¿Qué más? Y tu descendencia añade algo que es poder victorioso sobre los enemigos. Eso ahí se agrega. No estaba cuando le dijo, solamente le había dicho, haré tu descendencia como las estrellas y de ti saldrá reyes. Pero aquí dice, ahora dice, tu descendencia poseerá la puerta de sus... Y el versículo 18 dice, propósito misionero mundial, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Esa es la cuarta razón. La razón de esta renovación y la base de cualquier relación con Dios es la obediencia incondicional. Ahí se manifiesta, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Y cierra el versículo 19, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Versículo 20 al 24 nos habla de otra situación. Pero es hasta el versículo 19 donde esto termina. Amén. Muchas veces, concluyo con esto, muchas veces queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. ¿Hasta qué punto hemos obedecido a Dios
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Podemos sacrificar a nuestro Isaac por obediencia a Dios? ¿Qué tanto hemos obedecido a Dios de lo que nos ha pedido? ¿Cuánto hemos obedecido de lo que te ha pedido? ¿Qué has amado? ¿La comodidad? ¿Qué has estado poniendo en primer lugar antes que a Dios? El confort, el sueño, las riquezas, lo material, las relaciones, tu sueño. Quizás el Señor te ha pedido que te quedes durante una semana a orar en las noches y no lo has hecho. ¿Has amado más el sueño? O imagínate que en vez de orar al Señor una noche porque Él te está llamando, te mande a orar porque tu hijo o tu hija caen internados en un hospital y tienes que orar porque tienes que orar. Es diferente, ¿verdad? Porque ahí ya no es algo que quieres, es algo que debes hacer. Por eso nosotros debemos de preguntarnos, ¿he sacrificado verdaderamente mis Isaac o no? ¿Quieres crecer en tu nivel de fe? Debes de estar dispuesto y dispuesta a pagar el precio. No dudes cuando Dios te llama. Cuando se nos han tocado las veladas de oración, le doy gracias a Dios por aquellos que aún yendo a trabajar vienen, porque saben que aquel que les da la vida les puede dar la fuerza para regresar al trabajo. Pero saben, algunos dicen, no voy porque es que voy a estar cansado. Aman más. Pero cuántas veces quizás hemos pasado en vela en otras cuestiones. ¿Cuánto hemos obedecido a Dios verdaderamente? ¿Sí? Ahora, después de leer y de escudriñar de esta manera, podemos ver por qué entonces Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque no fue cualquier cosa. Obedeció sin cuestionar, sin discutir. Se lo guardó porque sabía que si se lo decía a alguien más, le iba a estorbar. ¿Cuántas veces quizás Dios te puso algo que hicieras, pero por ir con alguien más fuiste estorbado? ¿Sí? Fuiste estorbada. ¿Sí? Hay cosas que Dios te las dice a ti y a nadie más. Ni siquiera tu esposo, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tus hijos lo van a entender. ¿Sí? Todo eso necesitamos nosotros como ponerlo en perspectiva. Amén. Así que bueno, aquí terminamos Génesis capítulo 22. Vamos a cortar el audio. Dios bendiga a los hermanos que nos han escuchado. Amén.